Parlamentarias 2020. 8:05 de la mañana, ya estamos en Ampliación de Noticias. Fernando, Ricardo, tenemos un programa especial el día de hoy en el que combinamos la política con el deporte. Con el fútbol. En vísperas de un partido inédito en el Perú, ¿no? Así es, inédito porque primero somos anfitriones de la final de una copa importantísima en la que no jugamos. No, porque no es que somos nosotros, dueños de casa, pero no jugamos. Efectivamente, hemos tenido nos tocará. Hemos tenido la visita de hinchas brasileños del Flamengo, y la verdad que alegres, felices. Una buena onda tremenda, ¿no? Se dice que tiene 30 millones de hinchas 32. afiliados el Flamengo. 32. Es decir, tanto como la población peruana. Sí. Dicen que es el club del mundo con más aficionados. Y con ingresos por entradas a los estadios, por merchandising, derechos de televisión, $1.000 millones anuales, imagínate. ¿Será que tienen los colores del Guairuro, que eso les ha traído buena suerte? ¿No? Rojo y negro. Mariano Melgar. Por lo menos evitan el mal de ojo. 8:06 de la mañana. Es viernes 22 de noviembre y nosotros seguimos en una campaña importantísima que ponemos al servicio del público. Y es tratar de que todos los peruanos lleguen al día de la votación del Congreso en enero bien informados. Que no hay excusa para decir no sabía. Tienen que saber quiénes postulan, cómo postulan, en qué condiciones y por quién vale la pena votar. Por eso hemos invitado hoy día al señor José Sebasco, una de las personas que más sabe de cómo funciona el Congreso. No le vamos a preguntar sobre los secretos de los congresistas, que también lo conoce. Él ha sido oficial mayor del Congreso en 2 oportunidades que ya suman 13 años. Y por supuesto es especialista en temas parlamentarios. José, qué gusto tenerte nuevamente de acá. Patricia, Bienvenido. ¿Qué se siente haber salido del Congreso y haber descansado al Congreso? Se le ve rejuvenecido a Pepe. Una tranquilidad porque ya mi visión sobre el Parlamento es diferente, no hay el estrés de antes y pues ya me toca un poco devolverle a las personas lo que he aprendido. Docencia, ¿no? Sí, actualmente hago docencia particular y relacionado también a asuntos parlamentarios. Claro. Justamente el cierre del Parlamento lo vi como una oportunidad para poder conversar con los candidatos y con aquellas personas también que quieren trabajar en el Congreso, a contarles cómo se vive adentro, cómo funciona, qué se podría mejorar, para que también la calidad de la oferta electoral del candidato sea mucho más tangible y puedan transmitir realmente lo que el Parlamento necesita en cuanto a las reformas de carácter interno. Y por lo que ha visto hasta ahora de este esfuerzo extraordinario que usted hace por darle cultura política a los candidatos, ¿cuál es el error o la desinformación que con más frecuencia constata respecto al Parlamento? ¿Qué es lo que no saben que deben hacer los propios candidatos? Básicamente no conocen cómo funciona el Congreso. Las críticas que ellos tienen sobre el Parlamento son las percepciones que se analizan desde los medios de comunicación, que están bien, porque hay asuntos de carácter de conducta institucional o personal que influyen en la imagen del parlamentario, pero básicamente lo que no conocen es el funcionamiento real, el número de comisiones, cómo va a ser su vida dentro del Parlamento. Entonces yo lo que percibo es una figura siguiente. Llega el ciudadano al Congreso, que es un Congreso nuevo además, y va a ser un Congreso muy corto además, en el que se supera casi el promedio de aprendizaje de una persona para cuando recién entra al Congreso, que son 2 años. Entonces la idea es que lleguen al Parlamento ya conociendo el Parlamento. E ignoran, por ejemplo, que son 24 comisiones, ignoran, por ejemplo, que hay 243 grupos de trabajo creados en estos 2 últimos años. Demasiado. Ignoran, por ejemplo, que durante el periodo en el que un parlamentario es sancionado por razones éticas, la población se queda sin representante. En este último Congreso hemos tenido 10 parlamentarios sancionados y 1.140 días en el que la población se ha quedado sin su representante. Es decir, son aspectos que no están obligados a conocer si no quieren ser parlamentarios, pero una vez siendo parlamentarios o siendo candidatos, ellos tienen que saberlo para poder mejorar su oferta electoral. Y todos repiten un tema, por ejemplo, Pepe, y esto preocupa porque, a ver, el presidente de la República logró conectar con el humor, o en todo caso, las demandas populares reflejadas en encuestas para tomar ciertas medidas. Y parece que ese esquema está queriendo ser copiado por los candidatos y entonces, como las encuestas dicen que la gente no quiere inmunidad parlamentaria, todos los candidatos dicen no a la inmunidad parlamentaria. ¿Qué te parece? Eso es algo que lo he conversado con los candidatos. Pero ellos, por ejemplo, ignoran de que la inmunidad parlamentaria nace para que el congresista tenga la
posibilidad de opinar libremente y votar libremente. Es decir, la opinión que generan o la votación que hacen no les genera ninguna demanda penal. Pero ignoran, por ejemplo, que cuando ellos dicen estamos contra la inmunidad, lo que se están refiriendo es a la inmunidad de proceso e inmunidad de arresto. A lo que se refieren es a ese tipo de protección. Claro, para los sinvergüenzas que vienen con juicios, esa figura no debería alcanzar. No debería alcanzar porque el artículo 16 del reglamento dice que la persona que es elegida con juicios pendientes, estos no se detienen. Entonces el juicio continúa. Y no son cubiertos, no deberían ser no les cubiertos alcanza por esa la inmunidad. Entonces, Claro. entonces el discurso que ellos dicen, vamos contra la inmunidad, ojo, pero la inmunidad también involucra que tengas la protección para opinar y la Inmunidad de protección función, también. eso se Claro. debe Hemos mantener. visto casos escandalosos, Sí. como el de general Donaire, no sé si llamarlo general, supongo que ha sido degradado, que fue defendido por algunos congresistas como Carlos Tubino, que era el único oficial general del mismo rango que pidió una consulta, que prolongó, porque solamente había sido condenado en primera instancia, etcétera, y que se prolongó una situación mientras que sus colegas militares estaban ya en la cárcel. Un caso tan escandaloso como ese. Eso no que ha debió ser terminado, cubierto, pues, ¿no? Como hemos sabido después, como un delincuente prófugo de la justicia, deshonrando el uniforme que llevaron Cáceres y Boloñés. Esa es la realidad de lo que se ha hecho. Esos son los grandes errores de la institución del Congreso que genera la mala imagen y la mala percepción. Entonces, inmunidad con precisiones, eso es lo que tendremos que tener. Exacto. Y que no se preste a leguleyadas. ¿no es Exacto, cierto? exacto. Eso es lo que hay que hacer. El candidato tiene que mejorar su oferta electoral, pero para mejorarla tiene que nutrirse de la información necesaria porque ¿qué sucede? Lo que sucede es que llega el ciudadano al Congreso y yo me imagino un ciudadano que entra caminando con una gran expectativa hacia un lugar que es un pantano. Entonces, mientras pasa el tiempo, el ciudadano camina dentro del Congreso y a los 5 años el ciudadano desaparece en el pantano. La pregunta es ¿por qué? Claro, porque el Congreso necesita reformas. Necesita saber tramitar las demandas ciudadanas, que es una de las funciones principales de representación que tiene el parlamentario y que el ciudadano no siente que su demanda es atendida por el Se ha Congreso. trabajado un poco de espaldas y además, como ya los partidos políticos no hacen docencia, esa es la razón por la que llegan los congresistas nuevos en la luna, porque antes si pertenecías a un partido político sabías perfectamente a qué ibas al Congreso. Pero una de las críticas fuertes que se le ha hecho al Congreso es que somos uno de los congresos más caros en proporción administrativamente hablando. Y cuando uno revisa la cantidad de personal que hay por congresista, que podría dividirse por bancada, no quiere decir que el congresista no tenga los instrumentos para trabajar, tiene que tener todo lo que necesita, pero no mucho más de lo que necesita, ¿no? En ninguna oficina existe un conserje para cada gerente, en ninguna oficina existe una secretaria, las secretarias se comparten, los asesores también se comparten, podría hacerse cosas por bancada. ¿Se puede disminuir y mejorar la calidad del gasto dentro del Congreso? Sí. ¿Y de quién es la decisión? Sí. ¿De los propios congresistas? Es primero de los propios parlamentarios, es un poco aplicar las economías de escala dentro del Congreso. Yo soy economista, De acuerdo. no soy abogado. Entonces veo la administración parlamentaria como algo de costo-beneficio. Durante mi primera oficialía mayor, el Parlamento funcionó con menos de 850 empleados. Hoy hay 3.000 y pico. De 800 a 3.000. Para claro. 130 congresistas. Sí, en esa época eran 80, fueron subiendo paulatinamente, pero también... Pero no en proporción. Pero no esa proporción geométrica, digamos, ¿no? ¿Cuándo creció más el número de los empleados? Crecieron a partir del año 2002, 2003. Hay mucha discrecionalidad. Por ejemplo, los miembros de las mesas directivas, ya, además de los privilegios que tienen, porque eso ya son privilegios, tienen extra, ¿no es cierto? Se les da algunas consideraciones más, pero que una vez que salen de la mesa directiva los pueden mantener 6 meses. Ese es por qué? decisión de la propia mesa directiva, haciendo un poco de analogía con lo que pasa con los ministros de Estado, que al salir
de su mandato como ministros tienen 6 meses de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es igual, ¿no? No es igual. Porque el ministro es una persona que no ha sido elegida, no representa. Yo creo que ese nexo con la representación es que te tienes que parecer cada vez más al ciudadano, no alejarte de él, independientemente que lo de los ministros también se tenga que revisar, ¿no? Patricia, el congresista es un empleado del pueblo. Del ciudadano, claro. Efectivamente. O sea, es un empleado de él. En otros lugares, si bien es cierto, no hay un Congreso amado, porque casi todos los congresos en el mundo no llegan a un porcentaje alto de confianza ni aprobación por parte de la ciudadanía, pero existe un trabajo más sesudo para poder hacer que el ciudadano se sienta representado. Un amigo en Canadá pidió una información al ministerio relacionado con la pesca. A los 10 días le llega un correo electrónico del congresista del distrito electoral al que él pertenecía, diciéndole: yo soy su congresista y yo me voy a encargar que el pedido que usted hizo al ministerio tal se le atienda. ¿Eso qué quiere decir? De que el ciudadano puede tener un contacto directo con el congresista y el Congreso peruano no está trabajando en eso. De hecho, en campañas en Estados Unidos para la aprobación o no aprobación de leyes, se les pide a los ciudadanos que le escriban a sus congresistas vía email, ¿no? Pidiéndole, oye, ¿no? Tú me representas, yo te elegí, tú prometiste esto, cumple tu palabra, ¿no? Exacto, porque los parlamentos modernos no hacen leyes. Los parlamentos modernos controlan, fiscalizan y representan. Porque el gran productor de normas es el Poder Ejecutivo. El Congreso no tiene la capacidad técnica para poder generar tantas normas. Es un sitio donde se va a hablar, a dialogar y a llegar a consensos. Y sin embargo siguen ofreciendo resolver problemas como la seguridad ciudadana, como la reactivación de la economía, la generación de empleo, que son tareas del Ejecutivo. Exacto. Entonces, ¿esto a qué nos lleva a repensar? Tenemos que buscar un parlamento que coordine con el gobierno para poder sacar mejores normas. Un parlamento que sirva de eco a las propuestas del Ejecutivo, que vienen mucho más y mejores, por qué no decirlo, elaboradas. Vamos a preguntarle a José de Vasco cuando volvamos de la pausa. Este Congreso tiene una particularidad, tiene que marcar la diferencia. Tiene poquito tiempo, pero tiene la posibilidad de marcar la diferencia y dejar la cancha marcada para los que vengan. ¿Qué reformas serían importantes que impulsaran estos congresistas que vienen con entusiasmo? Vamos a una pausa, volvemos con esa pregunta. Footloose. 8 y 24 minutos. Yo me quiero ir, ya me quiero ir. No, me quiero ir, estamos felices. Es que estamos en la previa de la gran final de la Copa Libertadores de América, que se juega mañana en el Estadio Monumental de Arte a partir de las 3, gran cobertura de RPP, y hoy hemos tenido el gusto de ser los facilitadores de una comunicación entre una novia que se va a casar mañana, había programado la boda a las 2 de la tarde en una iglesia a la entrada de La Molina, ¿no? Y el dispositivo policial iba a impedir llegar. La pusimos en contacto con el jefe de la región policial en Lima y le han dado las facilidades, la han primero felicitado y le han dicho que no va a haber ningún problema con su boda. Ahora, eso sí, ese par de novios hasta que la muerte los separe. Sí, después de todo francamente. No vale separarse antes porque les ha costado a ellos y a RPP lograr y a la policía lograr este matrimonio feliz, ¿no? Pero estamos conversando de otras cosas con un invitado especial porque reaparece aquí en RPP, en los medios, José Chevasco, oficial mayor del Congreso. Estábamos repasando el perfil de los candidatos con quienes ya has conversado, José, de los aspirantes al nuevo Congreso. Así es, y se me quedó una pregunta pendiente que me gustaría que José nos dé algunas luces. ¿Qué aspectos del funcionamiento del Congreso, específicamente, puede cambiar este Parlamento cortito que tiene dos características? Solo van a estar un corto tiempo y como no se pueden reelegir, no van a estar pensando en su futuro inmediato y parece un contexto importante para cambiar ciertas reglas que ayuden a mejorar el funcionamiento del Congreso. Se ha creado un espacio interesantísimo. Justamente lo has escrito bien, Patricia. Es el momento en el cual los parlamentarios pueden dividir sus funciones, pero básicamente hacer algo muy bueno para el Parlamento. Cambiar su forma de trabajo. Es muy engorroso. Tienes congresistas que pertenecen entre 3 y 5 comisiones y no se especializan en nada durante el periodo. Bastaría con una comisión.
y que se mantenga en la comisión durante el periodo parlamentario. Para que se especialice. Para que se especialicen. Pero no, hoy tenemos cosas que no suceden. El número de comisiones. En el CCD funcionaron con 12 comisiones. del Congreso Parlamento. Constituyente Democrático. Después subió a 24. Ya. El tema del personal. Creo que ahora la población del Congreso de trabajadores debe ser concursada. Aquellos que no han concursado públicamente, que lo hagan. Y los que hay actualmente trabajadores que han ganado su plaza por concurso público. Porque en la década de los 90, bajo mi mandato como oficial mayor, se hizo concurso público de plazas. Y actualmente hay gente antigua ya que ganó su plaza por concurso público, pero el resto no ha hecho concurso público. Y eso no permite hacer carrera. Exacto. Y entonces no solo le tienes que enseñar al congresista, sino al empleado que acaba de entrar, cómo funciona todo. Yo quería preguntarte algo desagradable. Se ha dicho que este último congreso es de los peores de lo que se tenga en memoria. Por cierto, cuando usted dejó de ser oficial mayor, sobre todo. Pero yo quería preguntarle... Ahí empeoró. Quería preguntarle si hay algunas referencias objetivas que acrediten esta opinión, que es muy generalizada en la opinión pública. No, no es así. No hubo más censuras a ministros, no hubo más obstrucción de leyes, no hubo más insultos, no hubo más comisiones costosas e inútiles en otros congresos. A ver, vamos por partes. La primera parte de tu crítica está en relación... No, crítica no, pregunta. Bueno, pregunta, descripción, vamos a verlo como descripción. Esa primera parte que describes sí es producto también de la visión que tengas. O sea, es un congreso obstruccionista, comillas, cuando llama ministros para ser interpelados, cuando cuando interpela a uno de los mejores ministros de educación que hemos tenido en los últimos años. Es que el tema de mejor ministro de educación también es un tema muy valorativo. Yo no estoy defendiendo este Congreso, lo que quiero que se entienda... Señor Vasco, usted sabe que lo echaron por un asunto de compra de materiales, por el que no echaron a la presidenta del Congreso de la época, Luz Salgado, para llamarla, por su nombre. No, no me echaron por eso. No, a ella digo. Allá. A él y lo echaron por eso, con un argumento de ese tipo, que sin embargo el Congreso había hecho algo parecido. Es que no estoy entrando al detalle, Fernando. Quisiera ver si me puedo explicar. Las funciones de un parlamento es controlar y fiscalizar, ¿ok? Y representar. El tema del control político se da bajo diferentes aristas. Por ejemplo, cuando los ministros van a informar a las comisiones, es una forma de ellas. Cuando el ministro va a ser interpelado, es otra forma. Cuando los funcionarios ejecutivos asisten a las comisiones también para informar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que conocer plenamente y estar conscientes de ello es que los parlamentos, independientemente de quién sea mayoría, eso no me interesa a mí. Yo no vengo a defender a ninguna mayoría, ni minoría, ni nadie, porque mi formación es de carácter como funcionario técnico del Congreso y técnico. Un parlamento está para eso. Entonces, las garantías que tienen las minorías también deben ser respetadas por las mayorías. Y las mayorías no deben abusar de su condición de mayoría. Para ello el reglamento tiene que ser modificado. De acuerdo. Para ello el reglamento tiene que ser cambiado para garantizar los derechos de las mayorías, los derechos de las minorías y sobre todo los derechos de la población. Y ahora con un escenario... Y así evitar, disculpen una precisión, que si se está interpelando por interpelar y por fastidiar, se pueda contrarrestar eso. Exactamente. No hay una comisión de representación. No, y además también había una cifra, se sacó una estadística que señalaba que en realidad el número de interpelados y censurados en este Congreso era mucho menor a los congresos anteriores. Pero yo quería... Hay que ver fondo y forma también, ¿no? Sí. Claro, pero hablando del número. Una pregunta última, José, que me alcanzan desde precisamente la producción. Y es preocupación de mucha gente. A ver. Los congresistas que forman parte de la actual comisión permanente, que todavía son congresistas, porque forman parte de esa comisión, ¿pueden postular o no? Sí. ¿Por qué? A ver, por favor. Pueden postular porque, primero, las normas de aplicación para esta elección son las mismas que fueron hace 2 años y medio. En segundo lugar, no hay la reelección para el siguiente periodo, y este es un periodo complementario, están dentro del mismo periodo. ¿No? Los parlamentarios pueden postular, los de la permanente pueden, si quieren, pueden pedir licencia
para que no se confunda que ellos están ganando cuando están en campaña electoral y por razón de ellos pueden pedir licencia, porque si fuese obligatoria la licencia, durante el periodo de licencia el ciudadano se quedaría sin representante, De acuerdo. cosa que no puede suceder. Muy bien, esa es la opinión entonces de José Cebajo, oficial mayor del Congreso. Recordemos que la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones en este punto, pero es importante recoger las opiniones especializadas. Muchísimas Les gracias. quito un segundo, Uno. por favor. El 7 y 8 de noviembre estamos dando un curso sobre estas cosas. Y ¿Dónde? Rapidito. esto va a ser en General Silva 767 Miraflores, entre el 7 y el 8 de noviembre. De diciembre, perdón, donde voy a estar, el burro por delante, disculpe, acompañado de 3 expertos también, funcionarios y exfuncionarios del Congreso. Dirigido a postulantes al Congreso. Postulantes, gente que quiera trabajar en el Parlamento, Perfecto. etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias. Y felicitaciones por la labor docente. Por la invitación. No, gracias a ti, José, porque siempre preocuparte porque el Congreso mejore su calidad. Nosotros nos vamos a una pausa y luego tenemos, ¿qué vamos a tener? Justamente postulantes al Congreso. Una que la conocen, otra que no la conocen tanto, y así vamos a poder comparar propuestas. Para equilibrar, Para equilibrar. experiencia y juventud. Así Listo, ya está. 8:32. Regresamos aquí en RPP, Confianza por todos los medios.